Joás nació en una época oscura, cuando Judá estaba sumida en la traición y el miedo. Imagina la escena, el palacio lleno de murmullos, puertas que se cerraban apresuradamente y en los pasillos un secreto que valía una vida. Joás era solo un bebé cuando todo se derrumbó a su alrededor. Su abuela, la reina Atalía, una mujer fría y sedienta de poder, tomó el trono por la fuerza tras la muerte del rey Acasías, padre de Joás. Pero para asegurarse de que nadie amenazara su reinado, hizo algo impensable. Ordenó matar a todos los descendientes reales. Parecía el fin de la dinastía de David. Pero entonces se produce un giro inesperado. Jeoseba, hermana del rey fallecido, no pudo soportar ver a ese bebé inocente condenado a muerte. Ella y su marido, el sacerdote Joiada, lo arriesgaron todo. Escondieron a Joás a toda prisa y lo llevaron al único lugar donde Atalia nunca se atrevería a buscarlo, el templo del Señor. Allí, entre paredes sagradas y lejos de los ojos hambrientos de poder, Joás creció escondido durante 6 años enteros. Un niño criado no en medio del lujo, sino rodeado de la presencia de Dios. Mientras fuera, el pueblo vivía bajo el yugo de un gobierno cruel. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón. Gracias, amigo. Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Ahora, piensa en el contraste. Mientras Atalía reinaba despiadada, creyendo haber eliminado a todos sus rivales, el verdadero heredero estaba allí, aprendiendo, preparándose en silencio. Nadie imaginaba que aquel niño tímido, que apenas conocía el mundo más allá de las puertas del templo, llevaba la llave del futuro de Judá. Con cada año que pasaba, la tensión aumentaba, como una cuerda que se estira hasta el límite. Y entonces, cuando Joás cumplió 7 años, algo extraordinario comenzó a suceder. El tiempo de esconderse había terminado. Joiada, ese sacerdote sabio y valiente que cuidó del niño como un verdadero padre, sabía que había llegado la hora de la verdad. Y así, con planes trazados en silencio y mucho valor en el corazón, ideó uno de los giros más increíbles de la historia de Judá. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Una mañana cualquiera, el templo comenzó a llenarse de guardias y líderes convocados en secreto. Todos estaban allí por una única razón: proteger a Joás y restaurar el linaje real. El ambiente era tenso, cada paso resonaba en los pasillos de piedra, y el sonido sordo de las armas que se entregaban a los soldados mezclaba ansiedad y esperanza. Hasta que, en medio de todo ese suspense, Joiada trajo a Joás ante la vista de todos. Un niño delgado, con ojos grandes, mirando todo a su alrededor como quien aún intentaba comprender el peso de ese momento. Fue entonces cuando ocurrió la magia. Joiada colocó la corona sobre la cabeza de Joás y ungió al niño rey, allí mismo, ante una multitud en estado de shock. Las trompetas sonaron con fuerza, rompiendo el silencio y rasgando el cielo, mientras el pueblo gritaba: ¡Viva el rey! Era como si un grito de alivio, guardado durante años, pudiera finalmente escapar. Y Atalía, cuando oyó aquel ruido, corrió hacia el templo, rasgándose las vestiduras y gritando: ¡Traición! ¡Traición! Pero ya era demasiado tarde. La marea había cambiado, y el pueblo, tomado por un valor que no se veía desde hacía mucho tiempo, la destituyó sin piedad. Y allí estaba Joás, el niño rey, rodeado de aplausos y miradas llenas de esperanza. Joás, ahora coronado y sentado en el trono, era solo un niño,
pero un niño con todo un reino a sus espaldas. Y ahí es donde entra, una vez más, la figura de Joiada. Este hombre no era solo un sacerdote, era un verdadero pilar para Judá y, sobre todo, para Joás. Sabía que gobernar no era solo llevar una corona bonita y escuchar aplausos. Se necesitaba visión, firmeza y, sobre todo, fe. Joiada, como un maestro paciente, tomó a Joás de la mano y comenzó a moldearlo, poco a poco, para que fuera más que un simple rey de fachada. Los días siguientes fueron intensos. Joás acompañaba a su mentor en reuniones, decisiones difíciles y sobre todo en momentos de oración. Era como si estuviera aprendiendo a ver el reino con otros ojos, viendo no solo lo que tenía delante, sino también lo que nadie veía, el alma de la nación. Y no tardaron en llegar los cambios. Uno a uno, los altares dedicados a dioses falsos fueron destruidos. El pueblo, que antes andaba cabizbajo y perdido, comenzó a sentir que algo nuevo estaba surgiendo. Era como si una brisa fresca barriera las calles y los corazones, trayendo esperanza de nuevo. Joás crecía no solo en edad, sino también en entendimiento. Y con Joiada siempre a su lado, se afianzaba cada vez más como un rey guiado por principios. Pero había una sombra que se cernía sobre él, porque, por mucho que Judá comenzara a respirar aires nuevos, aún quedaba algo por hacer. El templo, ese lugar sagrado que había sido refugio para Joás cuando era solo un bebé, estaba en ruinas, y un rey que quería restaurar la fe del pueblo no podía ignorarlo por mucho tiempo. Joás no tardó en darse cuenta de que, por mucho que estuviera limpiando el reino de la idolatría, había una herida abierta que ya no podía ignorarse. El templo del Señor, ese mismo lugar donde había sido escondido y salvado cuando era solo un bebé indefenso, se estaba cayendo a pedazos, paredes agrietadas, puertas rotas, el sonido del viento entrando por grandes rendijas, un triste retrato de abandono. Y eso no era solo un problema estructural, era un símbolo de la fe del pueblo, desgastada y olvidada a lo largo de los años de abandono. Joás, ahora un joven decidido, decidió que era hora de actuar. Llamó a los sacerdotes y a los líderes y anunció un plan audaz: restaurar el templo, devolviéndole la grandeza y el respeto que merecía. Pero recaudar los fondos no fue fácil. Al principio, los sacerdotes no le dieron mucha importancia, dando largas al asunto y tardando en actuar. Pero Joás, que ya había aprendido a ser firme, se mantuvo firme. Mandó hacer un gran cofre con un agujero en la tapa y lo colocó a la entrada del templo. Cualquiera que pasara por allí podía contribuir. Y no tardaron en caer las monedas, tintineando como un eco de fe que se reavivaba. El ruido de las herramientas volvió a llenar Jerusalén. Martillos, sierras, voces mezcladas en un solo ritmo, el ritmo de la reconstrucción. Cada trozo de madera, cada piedra recolocada parecía gritar que el pueblo estaba, poco a poco, encontrando el camino de vuelta a Dios. Era una imagen poderosa. Donde antes había ruinas, ahora surgía la belleza. Donde había silencio, ahora brotaba la esperanza. Pero como toda historia, esta también guardaba un punto de inflexión inesperado. Con cada martillazo que resonaba en las paredes del templo, parecía que Judá cobraba nuevo aliento. El pueblo estaba animado. Joás estaba fuerte en el trono, y todo indicaba que esa etapa sería recordada como una época de restauración. Pero había una pieza clave en todo este engranaje: Joiada. No solo era el mentor espiritual de Joás, sino también el pilar invisible que sostenía el reino entre bastidores. Y fue precisamente cuando este pilar cayó, cuando comenzaron a aparecer las grietas. Joiada murió ya muy anciano, después de años de servir con valentía y sabiduría. El pueblo lo honró con un entierro digno de reyes, aunque él nunca había usado una corona. Pero para Joás, esa pérdida fue mucho más profunda. Era como si de repente la voz firme que siempre lo había guiado se hubiera callado y el camino por delante se hubiera cubierto de una espesa niebla.
Sin Joiada cerca, Joás se vio rodeado de otros consejeros, pero estos no tenían ni de lejos el mismo carácter. Eran aduladores, hombres que decían lo que el rey quería oír y no lo que necesitaba. Y Joás, vulnerable y quizás aún sintiendo el peso de la nostalgia, comenzó a escuchar esas nuevas voces. Lo que antes parecía un reinado sólido comenzó a dar señales de fragilidad. La fe que se había reconstruido con tanto esfuerzo pasó a ser tratada con descuido. Era como si el rey que un día había liderado con tanta convicción estuviera ahora a la deriva, sin darse cuenta del abismo que se abría poco a poco ante él. Sin Joiada para tomar las riendas, Joás comenzó a cambiar, y no para mejor. Los mismos consejeros que antes lo adulaban, ahora mostraban sus verdaderas intenciones. Poco a poco fueron alejando al rey de todo lo que se había construido con tanto sudor y fe. Y Joás, ya lejos de la firmeza que una vez tuvo, se dejó llevar. Las calles de Jerusalén, que antes habían visto derribar altares paganos, comenzaron a ver cómo esos mismos altares regresaban, como fantasmas antiguos que nunca se habían ido del todo. El pueblo, que aún recordaba el esplendor de los primeros años del reinado, ahora miraba a su alrededor y veía imágenes de ídolos que se levantaban de nuevo. Era un duro golpe para aquellos que habían creído en un nuevo comienzo. El templo, recién reformado, permanecía firme por fuera, pero por dentro, las prácticas erróneas y la idolatría minaban el espíritu de la nación. Era como si todo lo que se había conquistado se estuviera desmoronando poco a poco, como arena que se escurre entre los dedos. Joás, que había sido símbolo de esperanza, ahora parecía ciego a lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Y, a pesar de que algunos intentaban alertarlo, se encerraba cada vez más en su orgullo y vanidad. La confianza que el pueblo tenía en él comenzó a resquebrajarse, y esa amarga sensación de déjà vu flotaba en el aire. Una vez más, Judá se estaba alejando del camino correcto. En medio de ese escenario, en el que todo parecía desmoronarse, surgió una voz que cortó el silencio como una espada afilada. Era Zacarías, hijo de Joiada. No solo llevaba la sangre del gran sacerdote, sino también el mismo valor que su padre había demostrado años atrás. Zacarías no estaba dispuesto a quedarse callado mientras Joás y el pueblo volvían a caer en las viejas trampas de la idolatría. Con los ojos llenos de determinación, se levantó ante la multitud y comenzó a hablar, y vaya si se anduvo con rodeos. Allí, en medio del templo que tantas veces había resonado con alabanzas, ahora resonaban palabras duras y directas. Zacarías denunciaba sin miedo los errores de Joás y del pueblo, señalando cada desviación, cada traición a la alianza con Dios. Era como si las paredes de aquel lugar sagrado temblaran con la fuerza de su voz. No se andaba con rodeos, no endulzaba la verdad. Y eso, por supuesto, molestó profundamente a Joás, que ya estaba tan endurecido que no reconoció ni el valor ni el coraje de aquella advertencia. Lo más impactante, Joás, el mismo rey que un día fue salvado y criado dentro de ese templo, el lugar donde ahora Zacarías clamaba por el arrepentimiento, decidió silenciar la voz del profeta, y lo hizo de la peor manera posible. Ordenó que apedrearan a Zacarías allí mismo, en el patio del templo. La sangre de aquel justo manchó el suelo sagrado y dejó en el aire un peso casi sofocante, como si algo terrible se hubiera desencadenado en ese momento. Y antes de morir, Zacarías pronunció una última frase que resonó como un trueno. El Señor lo verá y pedirá cuentas. La sangre de Zacarías apenas se había secado en el suelo del templo cuando comenzaron a aparecer los primeros signos del castigo. Desde las tierras de Siria se levantó un ejército con una fuerza que nadie esperaba. Los arameos no eran muchos, pero llegaron con una furia que parecía impulsada por algo mucho más grande que la simple conquista territorial.
Era como si esa tropa hubiera sido enviada no solo para guerrear, sino para cobrar una deuda antigua, la misma que Zacarías había anunciado con su último aliento. Joás, que antes parecía tan seguro en el trono, ahora se veía rodeado por el miedo. El reino, que hasta hacía poco estaba en paz, se convirtió en escenario de destrucción. Las puertas cayeron, las casas fueron saqueadas y el pueblo gritaba en las calles, sin entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. De nada servía tener templos reformados por fuera, si por dentro la fe estaba resquebrajada. Y esto quedó más claro que nunca cuando, a pesar de la fuerza militar de Judá, los arameos vencieron con facilidad. Era casi increíble, un pequeño ejército derrotando a todo un reino. Joás resultó gravemente herido durante la invasión y la humillación era evidente. El rey que antes era visto como un salvador, ahora estaba destrozado, física y espiritualmente. Y el pueblo, que había acompañado cada etapa de su historia, desde que era un bebé escondido hasta que se convirtió en un joven valiente y más tarde en un rey cegado por el poder, ahora veía con sus propios ojos el precio de la desobediencia. Pero la tragedia aún no había terminado. Herido y humillado tras la invasión, Joás se refugió en los silenciosos pasillos del palacio, tratando de recuperarse tanto del dolor físico como de la herida invisible que se había abierto en su alma. Pero, irónicamente, el verdadero peligro ya no venía de los enemigos externos, venía de dentro. Allí, entre paredes familiares, comenzaron a surgir susurros traicioneros. Sus propios oficiales, hombres que él creía leales, conspiraban en las sombras, cansados de un rey que había perdido el control y el respeto. El ambiente dentro del palacio era tenso, casi sofocante. Los guardias intercambiaban miradas nerviosas y los sirvientes se movían con demasiada rapidez, como si supieran que algo estaba a punto de estallar. Joás, debilitado y tal vez ya sospechando que algo andaba mal, ya no tenía fuerzas para contener la tormenta silenciosa que se avecinaba, hasta que, una noche en la que todo parecía demasiado tranquilo, la traición salió a la luz. Dos de sus oficiales más cercanos entraron en la habitación donde descansaba Joás, y sin dudarlo, lo mataron allí mismo. No hubo gritos de guerra ni ruido de espadas en campo abierto. Fue frío, rápido y casi sin alboroto, una muerte que reflejaba la frialdad que el propio Joás había mostrado tiempo atrás. Y así, el rey que comenzó su vida escondido para escapar de la muerte, terminó sus días de forma casi anónima, traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad de David, pero, un detalle curioso y lleno de significado, no en la tumba de los reyes, como era de esperar. Era como si incluso la historia quisiera dejar claro que aquel reinado había comenzado lleno de promesas, pero había terminado sumido en la decepción. Tras la silenciosa muerte de Joás, el reino siguió su curso como si quisiera pasar rápidamente página de esa historia tan llena de altibajos. Su cuerpo fue depositado en la tumba de la ciudad de David, pero no junto a los demás reyes, un gesto que, sin palabras, decía mucho sobre el legado que Joás dejó atrás. El pueblo, que un día se había emocionado al ver a aquel niño coronado con solo 7 años, ahora cargaba con una mezcla amarga de recuerdos, de esperanzas rotas, de glorias pasajeras y de caídas dolorosas. La vida de Joás parecía un libro con capítulos marcados por contrastes gritantes. Comenzó como un símbolo de milagro, alguien a quien Dios preservó contra todo pronóstico. Creció bajo la protección de Joiada, con todo a su favor, y durante un tiempo incluso brilló, reconstruyendo el templo y reavivando la fe del pueblo. Pero, al final, lo que quedó fue la sombra de las malas decisiones, las alianzas equivocadas y la fe que se perdió por el camino. Un reinado que lo tenía todo para ser inolvidable por su fuerza y fidelidad,
terminó siendo recordado más por sus fallos y su abandono. Pero es curioso cómo, incluso después de todo esto, la historia de Joás nunca desapareció. Siguió viva, pasando de generación en generación, susurrando una verdad que atraviesa los siglos. No basta con empezar bien, hay que permanecer firme hasta el final. Joás nos muestra, sin máscaras, cómo las decisiones correctas pueden llevarnos a lugares increíbles, pero también cómo un corazón que se desvía puede arruinar incluso los mayores logros. Y así, al mirar toda esta historia que se desarrolló como un drama lleno de giros, la vida de Joás se presenta ante nosotros como un espejo lleno de señales de alerta y también de esperanza. Nos enseña que no importa lo fuertes que empecemos, ni cuántos milagros nos hayan puesto en el camino correcto. La verdadera prueba está en la continuidad, en la constancia de nuestras decisiones día tras día. Joás fue salvado cuando no tenía fuerzas ni para luchar por sí mismo, protegido por manos valientes y guiado con amor y fe durante sus primeros años. Todo apuntaba a un reinado brillante, y durante un tiempo realmente lo fue. Pero el tiempo revela quiénes somos realmente. Y cuando los vientos cambian y las voces acertadas callan, es entonces cuando el carácter debe sostenerse por sí mismo. Joás, sin la firmeza de Joiada a su lado, acabó dejándose llevar por las presiones, por las influencias equivocadas, hasta perder de vista todo lo que un día había jurado defender. Y es imposible no ver en ello una advertencia directa para todos nosotros. Es fácil mantenerse firme cuando estamos rodeados de buenos consejeros, pero el mayor desafío llega cuando tenemos que soportar solos el peso de las decisiones. Mirando hacia atrás, la gran lección que nos deja la vida de Joás es clara como el agua. La fe no puede ser solo momentánea, ni depender de las circunstancias. Debe cultivarse, fortalecerse y, sobre todo, vivirse con integridad de principio a fin. Joás tuvo sus victorias, pero también dejó profundas cicatrices tanto en él mismo como en el pueblo que confiaba en él. Y mientras surgían nuevas historias en Judá, el recuerdo del rey que comenzó como una esperanza y terminó como una advertencia seguía resonando, como una voz suave que decía: mantente firme, no solo al principio, sino hasta el último aliento. Si te gustó la historia de Joás y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.